Volando el programa hasta ahora y estamos en contacto con nuestra compañera Betty Arslanian, a quien le damos la bienvenida. Betty, estamos diciendo que en Yerevan hace 20, 22 grados, ¿es así? Hola, ¿qué tal Manuela? Hola, Cari. Sí, es así. La verdad que hubo una diferencia muy grande esta semana respecto a la semana pasada en cuanto a la temperatura, así que afortunadamente la primavera llegó a Armenia y estamos todos muy contentos. Es una buena noticia teniendo en cuenta que habíamos dicho durante la semana el corte de gas que había afectado a Artsaj con temperaturas prácticamente de 5 8 grados bajo cero. Y bueno, esto es un pequeño bálsamo climático para la población de Artsaj que tan mal está pasando. Y bueno, amaina un poco el tema de la necesidad del gas natural. Sí, sí, sí. Justamente, bueno, vamos a comenzar nuestro reporte desde Artsaj, donde, bueno, como decías, el escenario siguió siendo complicado durante la semana. Recuerden que la semana pasada hablamos del avance de las tropas de Azerbaiyán en la Ujú. región de Askerán, también la ocupación del pueblo de Paruj, donde los pobladores tuvieron que ser desplazados, y las intenciones de las unidades militares azeríes de tomar la colina de Karakuluk, un punto muy estratégico por su altura y su capacidad de controlar todo el territorio, bueno, justamente desde esta altura. Digo que la situación continuó siendo complicada porque la tensión no cesó, sino que por el contrario fue más aguda, al punto de que las autoridades de Armenia venían venir las posibilidades de ataques a gran escala por parte de Azerbaiyán. Ante esto, la sesión del Consejo de Seguridad de Armenia, particularmente liderado, bueno, por el primer ministro Nikol Pashinyan, llamó a la firma de un acuerdo inmediato con Azerbaiyán para calmar la situación y evitar cualquier tipo de escalada. Lo que se planteó en esta reunión es que Azerbaiyán está tratando de encontrar justificaciones y está allanando el camino para nuevas provocaciones y ataques en Artsaj, incluso acusando a Armenia de acciones no constructivas en torno al Tratado de Paz. Y por eso el Consejo de Seguridad considera necesario iniciar de inmediato las negociaciones sobre un tratado de paz integral. Y también se advirtió a la comunidad internacional sobre, bueno, estas posibilidades de enfrentamientos armados en Artsaj y también en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. En este escenario, los mandatarios de Armenia y de Azerbaiyán mantuvieron conversaciones telefónicas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y discutieron sobre la situación en torno a Artsaj y las formas en las que se puede resolver los problemas prácticos para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región. En este punto, quiero agregar que Pashinyan a lo largo de esta semana tuvo varias conversaciones con Putin para hacer, bueno, justamente foco en la situación que se está dando a partir de la incursión de las tropas azerbaiyanas en Artsaj, en la zona de responsabilidad de las fuerzas de paz rusas. Y esto es importante marcarlo porque el primer ministro armenio, creo que siendo la primera vez, le planteó a Putin sus dudas sobre la misión rusa en Artsaj, ¿no? Porque todo este avance ocurrió frente a la presencia de las tropas rusas. Y bueno, Pashinyan insistió en sus expectativas de que el contingente ruso de mantenimiento de paz tome medidas para retirar las unidades invasoras de Azerbaiyán de esta zona. Por su parte, los ministerios de Relaciones Exteriores de Armenia y de Artsaj emitieron comunicados sobre la situación de Artsaj, diciendo que más allá de que el Ministerio de Defensa de Rusia pidió a la parte azerbaiyana que retirara sus unidades del ejército, continúa su presencia en las áreas
de responsabilidad del contingente ruso de mantenimiento de la paz. La situación actual es que, bueno, a partir del 24 de marzo pasado, el ejército de Azerbaiyán había avanzado en esta región, como mencionamos, y aún se mantiene en las posiciones estratégicas de altura de Karakuluk, mientras que las tropas del contingente de mantenimiento de paz de Rusia se encuentran dentro de la aldea de Paruj, que está rodeada por unidades azeríes, ¿no? Y en estos lugares no hay tropas armenias. Respecto a esto, esta semana se difundió una foto con bastante zoom que evidenciaba la presencia de soldados de Azerbaiyán en la punta de Karakuluk. Sin embargo, las autoridades armenias insisten en que el punto más alto de esta colina está bajo el control del Ejército de Defensa armenio. Esto particularmente fue sostenido por el presidente de Artsaj, Araik Harutyunyan, quien señaló específicamente que la cumbre de Karakuluk está bajo el control armenio. Pero algunas colinas importantes fueron ocupadas por las fuerzas armadas de Azerbaiyán. Harutyunyan también agregó que esta es una acción de provocación por parte de Azerbaiyán para desacreditar el papel de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz y que Artsaj está preparada para dar pasos mucho más radicales y decisivos en términos de su autodefensa. Nos ha quedado pendiente también el tema del suministro de gas en Artsaj, como comentabas al principio, Manuel. La semana pasada nosotros cerramos nuestro informe reportando que la población continuaba sin provisión de gas bajo la responsabilidad de Azerbaiyán, que volvió a interrumpir el suministro por segunda vez, luego de haber solucionado el inconveniente, entre comillas, durante 2 o 3 días. Sin embargo, al día de hoy, nuevamente la población está sin gas, y esta vez es porque el gasoducto que pasa por Goris-Kapan fue dañado durante el proceso de construcción de la carretera. Como consecuencia, en la región de Syunik, por ejemplo, en la ciudad de Goris y también en Artsaj, se suspendió la provisión de gas y actualmente se están haciendo, bueno, los trabajos para restaurar esto. Otro hecho que ha ocurrido en torno de Artsaj, más específicamente en torno a las tierras ocupadas por Azerbaiyán después de la última guerra, gira en torno a Shushi, que esta semana fue declarada capital del mundo túrquico para el 2023. Esto fue declarado por el Consejo Permanente de la Organización Internacional de la Cultura Túrquica, que, bueno, esta organización está compuesta por diferentes países como Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Turquía, Turkmenistán y Uzbekistán, como así también distintas regiones de otros países. También es importante que recordemos que esta semana se cumplió el 6º aniversario de la Guerra de 4 días del 2016, en la que Azerbaiyán atacó en toda la línea de contacto con Artsaj, utilizando artillería pesada, y luego se vio obligada a cesar las hostilidades. Estos ataques fueron, en cierto modo, como la antesala, ¿no?, de lo que fue la última guerra de 2020, y una prueba de todo el sistema de relaciones internacionales y de la reacción de la comunidad internacional en torno a este conflicto. Por otro lado, en la sesión de gobierno de esta semana, el primer ministro Nikol Pashinyan se refirió también a la situación de Artsaj, advirtiendo que Azerbaiyán tiene la intención de lanzar nuevas provocaciones y ataques, lo que comentábamos al comienzo. Y está tratando de legitimar justamente esta agresividad. Para esto utiliza sus medios de comunicación para la difusión de noticias falsas que luego, bueno, circulan en todo el mundo.
una de estas noticias que para el gobierno de Armenia fue nombrado como una mentira escandalosa, es que Armenia habría proporcionado 4 de sus aviones militares multifuncionales llamados Su-30SM a Rusia, ¿no? Para su uso en la guerra de Ucrania. Por supuesto, este rumor fue negado por las autoridades de Armenia, quienes dijeron que ningún avión armenio salió de las fronteras del país. Otra de las cuestiones que usa Azerbaiyán para legitimar un ataque es que Armenia no responde a las condiciones que planteó hace unas semanas, ¿no? Lo que declaró respecto a esto el gobierno de Armenia es que ninguna de esas 5 condiciones planteadas por Azerbaiyán son inaceptables para Armenia. Sin embargo, la cuestión es que Armenia ha respondido con que el conflicto de Artsaj aún existe, ¿no? A diferencia de que para Azerbaiyán es un caso cerrado y que para Armenia es importante asegurar los derechos de los pobladores de Artsaj en el contexto de un acuerdo integral entre Armenia y Azerbaiyán. Entonces, básicamente, lo que planteó Pashinyan en esta sesión es que Azerbaiyán no está tratando de resolver el problema, sino de cerrarlo, ¿no? Y que está implementando una política de Artsaj sin armenios. En realidad, el discurso de Azerbaiyán es que es una interpretación arbitraria, en realidad, de la declaración trilateral del 9 de noviembre del 2020, es que el Ejército de Defensa de Artsaj debería haberse retirado de todo el territorio de Artsaj. Pero el acuerdo establece claramente de dónde deben retirarse las tropas y dónde deben permanecer. Y ante esto, el primer ministro advirtió que la retirada del Ejército de Defensa significa la retirada también de los armenios de Artsaj. Y de hecho, esto es lo que Azerbaiyán pretende. Por otro lado está la cuestión de las rutas de transporte, que también Pashinyan habló sobre esto en la sesión de gobierno y recordó que la declaración trilateral establece el lanzamiento de una carretera que conecte todos los lazos de transporte y económicos de la región con Azerbaiyán a Najicheván. En torno a esta propuesta de Armenia, lo que Armenia propone es reconstruir el ferrocarril sur de Armenia, ¿no? Que se encuentra al sur del país, que conectaría justamente a Azerbaiyán con Najicheván, utilizando controles fronterizos aduaneros y de otro tipo en los cruces fronterizos, ¿no? Azerbaiyán acepta esta posición en la medida en que lo mismo se aplique en el corredor de Lachin. El gobierno de Armenia dice que esta afirmación es infundada, ¿no? ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque el acuerdo de 9 de noviembre no menciona ningún territorio de la República de Armenia, pero se menciona el corredor de Lachin. Y según la declaración trilateral, esto está bajo el control de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz. Y no existe ninguna disposición para que ningún otro país controle ningún territorio de Armenia. Además, hacer un paralelismo entre Artsaj y Najicheván no tiene sentido, según el gobierno de Armenia, porque Najicheván tiene una conexión terrestre con Azerbaiyán a través de Irán y Turquía, y también por aire, por medio de Irán, Turquía y Armenia, porque existen esos vuelos, ¿no? En cambio, Artsaj solo tiene una conexión terrestre con Armenia, que es el corredor de Lachin, de unos 5 kilómetros, y que Azerbaiyán controle este tramo significa solamente una cosa: la expulsión de los armenios de Artsaj. Así que es inaceptable. Esto fue lo que remarcó Pashinyan. Y como cierre de este tema, en unos días, específicamente el 6 de abril, en Bruselas, Pashinyan y Aliyev se van a reunir con la mediación del presidente
del Consejo Europeo para firmar un acuerdo de paz. Pashinyan manifestó que Armenia está lista para el inicio inmediato de estas conversaciones de paz. Como antesala de esto, el 30 de marzo pasado, el secretario del Consejo de Seguridad de Armenia se reunió con el asistente del presidente de Azerbaiyán bajo la mediación del representante especial de la Unión Europea para asuntos del Cáucaso Sur. La idea de la reunión fue, bueno, avanzar en encontrar soluciones a los problemas existentes entre estos países y preparar la próxima reunión del presidente del Consejo Europeo con el presidente de Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia, como decíamos, el 6 de abril. Bueno, la mayor parte de nuestro reporte de esta semana fue sobre la tensa situación que se vive en Artsaj y las relaciones con Azerbaiyán, pero vamos a cerrarlo con dos noticias del ámbito local de Armenia. El primero es que el ministro de Situaciones de Emergencia de Armenia, Antranik Piloyan, que también fue nombrado héroe nacional, fue arrestado esta semana por un caso penal que está siendo investigado por el Comité Anticorrupción. Piloyan asumió el cargo de ministro inmediatamente después de la guerra de los 44 días. Algunas de las categorías de la acusación, según la información que circula, ¿no? Son sobornos, abusos de poder por tener justamente este cargo en el gobierno y malversación de fondos. También en estos delitos hay involucrados más de 10 empleados del ministerio, incluidos jefes de diferentes subdivisiones. Todo esto se está investigando por parte de los cuerpos jurídicos del país. Por otro lado, nos vamos a ir al sur de Armenia, a Syunik, y la noticia consiste en la liberación del alcalde de Goris, Arush Arushanyan, quien estaba detenido desde hace 8 meses. Su detención fue considerada por la oposición como una prisión y persecución política. Recordemos que él es parte de la Alianza Armenia, la alianza opositora en la Asamblea Nacional, y fue acusado de soborno en las últimas elecciones parlamentarias. En su página de Facebook, Arushanyan anunció que nada ha cambiado y que él vuelve a la arena política con los fines de restaurar el país y fortalecer la unidad. Sin embargo, según el veredicto, Arushanyan no puede liderar la comunidad de Goris, como lo estaba haciendo hasta antes de ser detenido, ya que como sanción fue privado de ocupar un cargo político por un periodo de 5 años. Y así terminamos nuestro informe semanal, prometiendo, por supuesto, estar atenta a los resultados del encuentro que Pashinyan va a tener con Aliyev el próximo 6 de abril. Y frente a este hecho, también quería comentarles que el 5 de abril, o sea, un día antes, el sector opositor está organizando una movilización de protesta contra el gobierno y de muestra de acompañamiento a Artsaj, y esto va a tener lugar en la Plaza de la Libertad, o sea, en la explanada del Ópera, a las 6:30 de la tarde, así que por supuesto vamos a estar ahí presentes para mantenerlos al tanto el próximo domingo. Bueno, Betty, como siempre el panorama es bastante complejo y habitualmente los fines de semana resumimos todo lo que sucede durante los 6 días anteriores y básicamente se centran en 2 puntos muy importantes, esto para que el oyente tenga bien clara la situación de Armenia. Los problemas más fuertes son el problema de Artsaj, se incorpora al problema de Artsaj el del corredor de Lachin, conforme Armenia no empiece a hacer los trabajos como se comprometió en el acuerdo de paz en la región de Syunik para que Azerbaiyán se pueda comunicar en forma terrestre a través de Armenia hacia Najicheván.
también la situación de Artsaj con respecto al suministro de gas, y una noticia llamativa que nosotros recibimos el jueves y el viernes y el sábado, estos 3 días, en forma consecutiva. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se comunicó telefónicamente con Nikol Pashinyan. Sería interesante saber, por supuesto esta información la brindan medios de prensa de Armenia, sería interesante saber si hace lo propio con el presidente de Azerbaiyán, que realiza provocación tras provocación tras provocación, lo que debe generar firmar acuerdos de paz sobre acuerdos de paz que ya estaban firmados previamente. Es lo que acabamos de comentar de la reunión del 6 de abril en Bruselas, que se va a volver a firmar otro tratado de paz sobre otros que ya fueron firmados previamente. Entonces, a todo esto se le suma las situaciones de soborno de los funcionarios armenios. En fin, es muy complejo el panorama en Armenia. Y bueno, veremos, como vos dijiste, para cerrar el informe, el desarrollo de cada uno de estos temas en particular, porque afectan sobremanera a la soberanía de Armenia, a Armenia como país, como imagen ante el mundo, y por supuesto habría que ver la visión internacional con respecto al conflicto de Artsaj. Nosotros aquí en Uruguay, y esto lo hago el comentario a título personal, veo campañas que hace en forma muy intensa UNICEF para recaudar fondos para la gente desplazada de Ucrania. Yo particularmente no vi en ningún medio acá en Uruguay por parte de UNICEF que estén realizando alguna campaña de ayuda hacia los desplazados de Artsaj, que es un conflicto previo al de Ucrania y que persiste, que ha persistido a lo largo del tiempo, del año 2020 hasta la fecha. Son detalles que observo, son observaciones, no son críticas, ni son reclamos, ni nada, son observaciones. Uno analiza un poco el panorama y parecería que la vida de otros vale más que la de uno. Pero bueno, también es un poco dentro del panorama internacional una observación que tenía ganas de hacer. Te queremos agradecer mucho, Betty, tu participación, tu preocupación, la forma en la que trabajás y la que nos informás permanentemente acerca de nuestra madre patria, porque nosotros, por mejor informados que estemos o mejor información que brindemos a nuestros oyentes, siempre es bueno tener una referencia dentro de la madre patria, y esa referencia sos vos. Gracias Manuel, esa es la idea. Y bueno, por lo pronto tenemos el próximo 6 de abril, como les decía, la firma de este acuerdo de paz entre Pashinyan y Aliyev. Y bueno, como les decía, vamos a estar atentos a los resultados. Son muchos los rumores que corren aquí en las calles de Yereván y de Armenia en general. Pero bueno, vamos a esperar a que todo salga de la mejor forma posible, por supuesto, para Una Armenia. última consulta para cerrar. El día viernes Ujú. compartimos una información donde una agencia de prensa de Turquía manifestó que que el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Çavuşoğlu, había anunciado su visita a Yereván, y posterior a eso, Ararat Mirzoyan, el canciller de Armenia, iba a hacer lo propio en Estambul. ¿Hay algún rumor de esto en Armenia? ¿Se habla de este tema? En realidad, en algunos medios sí ha trascendido, pero no hay nada oficial hasta donde yo sé. Son Pero, rumores, pero podemos sí, decir. sí, son rumores que, bueno, esperaremos a ver si se confirma o no, y lo incluiremos, por supuesto, Claro. en el reporte. Lo que sí, esta semana el canciller de Turquía planteó que en este proceso de normalizaciones de relaciones con Armenia, todos los pasos están también eh, tratados o sí, como que Azerbaiyán está también al tanto y da su aprobación en cualquier paso que Turquía tome en este proceso de normalización que, bueno,
que también forma parte de la política exterior de Armenia y lo hemos comentado en numerosas oportunidades aquí. Muy completo tu informe, Betty, como siempre te agradecemos, te deseamos lo mejor, el mayor de los éxitos. Gracias por estar con Audición Armenia Gomidas en forma incondicional. Te esperamos la semana que viene con más novedades. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, feliz semana a todos. Igualmente. Gab հաստատեցինք մեր տղտագից Բետի Արսլանյանին հետ Երևանեն հաջորդ ապար լսենք Կարնիկ Սարգսյանի ցայնը